Bien, vamos a empezar el día de hoy para ver cómo rellenar una tabla de frecuencias, pero en este caso vamos a utilizar algunas características o funciones que tiene Excel que nos van a permitir hacer un llenado un poquito más sencillo o un poquito más comprensible. Una de las herramientas que vamos a utilizar es el que se conoce como nombre de rango o nombre de celda. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos sumar todo este rango de celdas, normalmente tendríamos que poner igual a suma, abrimos paréntesis, y ya sea que seleccionemos todo ese rango o pongamos las celdas que queremos sumar. Por ejemplo, en este caso tenemos que vamos a sumar desde la celda A2, dos puntos que significan hasta A21, para decirle a Excel que queremos sumar desde A2 hasta A21. Cerramos nuestro paréntesis y presionamos Enter y tenemos 1110. En este caso lo que vamos a hacer es, a este rango de celdas le vamos a poner un nombre para que en lugar de tener que estar utilizando precisamente estos nombres de celdas, solamente utilicemos el nombre de una variable que para nosotros sea un poquito más entendible. Por lo tanto, si yo selecciono este rango de datos sin el encabezado, solamente los datos reales, en la parte superior izquierda vamos a tener un recuadro que se llama cuadro de nombres. Si yo le doy clic y ahí le pongo, por ejemplo, que quiero que ese rango se llame datos, cuando yo hago la suma, en lugar de poner las celdas, yo puedo poner el nombre que yo le di. Se fijan aquí, yo pongo datos, me aparece un nuevo elemento que tiene un icono de una etiquetita, y en cuanto yo pongo datos, automáticamente se me selecciona todo mi rango sin tener que poner A1, A2 o A1 hasta A21, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo le pongo que quiero que me sume lo que se encuentra en datos, me va a regresar el mismo resultado. Esta función es la que vamos a utilizar, que nos va a facilitar un poquito más el poder resolver o rellenar esta tabla de frecuencias. Aquí tenemos la opción de n, que sabemos que n es el número de elementos, en donde yo puedo contar, por ejemplo, si yo selecciono, yo sé que el número de elementos es 20, al mirarlo en la parte inferior, dice recuento 20, ya sea que yo le ponga 20 exactamente, o yo puedo tomar en cuenta que si tengo muchos datos para no estar contando uno por uno, puedo poner o utilizar la fórmula contar. Quiero que me cuente precisamente mi rango de datos. Presiono Enter y me regresa 20. También yo le voy a poner un nombre porque no solamente funciona para los rangos de más de dos celdas, perdón. Yo le puedo poner un nombre en particular a esta celda. Esta celda se llama B2, pero yo no quiero que se llame B2. Yo quiero que se llame número de elementos. Es muy importante notar que cuando ponemos el nombre a una celda o a un rango, no debemos poner espacios. Si queremos poner algún espacio, debemos de poner un guión bajo para poder separar las palabras que queremos poner. O simplemente simplificar. Por ejemplo, si yo le pongo n, yo sé que n para nosotros en este caso es número de elementos. Si yo le pongo n, cada que yo haga referencia a n, automáticamente se va a seleccionar esta celda. Por lo tanto, le voy a dejar el nombre de n. Ahora sí, vamos a copiar nosotros nuestro conjunto de datos para poderlo poner en las categorías. Le damos clic derecho, copiar, nos vamos a la columna de categorías o de variables, le damos clic derecho y pegar. Ya que lo tenemos pegado, nos vamos a ir a la pestaña de datos, en donde vamos a tener una opción que se llama quitar duplicados dentro del grupo de herramienta de datos. Le damos clic en quitar datos, quitar duplicados, decimos que nos quite los duplicados, aceptamos y nos dice que se eliminaron 14 valores y dejaron solamente 6, que en este caso serían nuestras categorías o variables. Pero si se dan cuenta no están ordenadas, por lo tanto nos volvemos a ir a la pestaña de datos y le damos en ordenar. De preferencia, recuerden que hay que ordenarlos de menor a mayor, por lo tanto hay que seleccionar el que dice de A a la Z para que nos ordene de menor a mayor.
Decimos que no lo ordene y si se fijan, ahora sí, dice 37, 48, 53, 56, 60 y 96. A este conjunto de datos yo también le voy a dar un nombre. En este caso, quiero que se llame variables. O podría ponerle XY. Yo le voy a dejar variables en este caso. Solamente para saber que este es mi conjunto de datos de variables. Para la frecuencia absoluta, lo que voy a utilizar, en lugar de estar contando de uno por uno los datos, voy a utilizar la función que se llama frecuencia. La frecuencia me va a pedir dos valores, el grupo de datos y el grupo de grupos. Mi grupo de datos, yo ya lo nombré como datos, por lo tanto simplemente le pongo datos y automáticamente me va a seleccionar mi conjunto de datos. Y mis grupos yo lo nombré, o categorías, yo la nombré variables. Por lo tanto, en grupos voy a seleccionar mis variables y presiono Enter. En este caso me dice que es 4. Por el momento ahorita voy a ignorar este valor. Y lo que voy a hacer es arrastrarlo con el control de relleno. El control de relleno, recuerden que es este puntito que tenemos en la parte inferior derecha. Si yo le doy clic y sin soltar arrastro el mouse, automáticamente me va a copiar la fórmula o la función que yo tenga en esta celda. Ahorita ignoren los valores. Otra de las maneras en las que podemos trabajar, en lugar de arrastrarlo, nos posicionamos de nuevo en ese cuadrito y si le damos doble clic, automáticamente se va a rellenar. Bien, ya que tenemos nuestros valores seleccionados y bueno, primero rellenados y luego seleccionados, vamos a presionar la tecla F2 para que nos diga que queremos editar precisamente esa fórmula. Y para poder obtener las frecuencias que tiene cada una de nuestras categorías, vamos a convertirlo en una matriz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a presionar la tecla Control y sin soltarla vamos a presionar la tecla Shift y sin soltarla vamos a presionar la tecla Enter. ¿Cómo sabemos que se convirtió en matriz? Porque nos va a poner unas llaves al inicio y al final de nuestra fórmula. Y si yo quiero cambiar algún valor, por ejemplo este 1 le quiero poner 5, me va a decir que no se puede cambiar porque es parte de una matriz. ¿Qué significa? Que esta matriz depende de estos valores. Por lo tanto, solamente si cambio estos valores, se va a cambiar mi matriz. Bien, la matriz yo también quiero darle un nombre a mi conjunto de valores de frecuencias. Le podría poner frecuencias o simplemente le pongo NI, que yo sé que NI significa para nosotros frecuencias. Entonces, ahora la frecuencia absoluta acumulada, yo sé que el primero siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta y a partir del segundo va a ser igual a la suma del anterior más la frecuencia absoluta evaluada en esa categoría. Le doy doble clic o lo arrastro para rellenar y al final me debe de quedar el número de elementos, que en este caso es 20, por lo tanto hasta ahorita vamos bien. Las frecuencias relativas las vamos a obtener dividiendo el número de frecuencias que aparece en la categoría entre el número de elementos. En este caso, para no tener que estar seleccionando cada una de las frecuencias, yo le voy a decir que quiero dividir mi conjunto de datos de frecuencias absolutas entre, normalmente poníamos 20, pero aquí vamos a poner, ya tiene un nombre, por lo tanto, yo le pongo n, que es más parecido a la fórmula que nosotros tenemos, que es ni entre n, y así ya no tenemos que estarnos peleando con que es B2 o C2 o HD5. En este caso ya tenemos nombres que podemos nosotros relacionar un poquito mejor. Yo presiono Enter, me dice que es punto 2, le doy doble clic para que lo rellene o lo arrastro como ustedes gusten y me va a dar las frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas, recuerden que en este caso el primero siempre va a ser igual a la frecuencia relativa y a partir del segundo va a ser la frecuencia anterior más la frecuencia relativa con la que estemos trabajando. Y
Si yo lo relleno me debe dar 1 o 100% si es que yo quiero trabajar en porcentajes. Bien. Ok. En este caso, la ventaja de nosotros tener una matriz y de poder hacer o rellenar de esta manera la tabla es que si nosotros en algún momento cambiamos algunos datos, por ejemplo aquí tenemos varios 53, si yo le pongo un 60, va a incrementar el 60, en lugar de tener 1 va a tener 2, y el 53 en lugar de tener 6 va a descender a 5. Si yo presiono Enter, tengo 60, el 53 desciende a 5 y el 60 automáticamente cambia a 2 y toda mi tabla se vuelve a modificar. Si yo a este 53 le pongo un 37, bueno, un 48, el 48 aumenta y el 37 disminuye. Bien, en este caso vamos a obtener también lo que son las medidas de tendencia central, que es bastante sencillo. El promedio, perdón, la media, se llaman estadísticamente, la moda y la mediana. La media la vamos a obtener con la fórmula promedio. En este caso el promedio nos pide nuestro conjunto de datos, que nosotros ya lo tenemos denominado datos. Por lo tanto yo quiero que me saque el promedio de datos. Así como yo voy a querer obtener la moda de mi conjunto de datos. Y por último, la mediana también de mi conjunto de datos. Si se fijan, ya no es necesario tener que estar seleccionando, simplemente con poner el nombre de mi conjunto, automáticamente me da los valores. Si yo sigo cambiando este tipo de variables, perdón, de datos, y le pongo 53, automáticamente, por ejemplo, 53, 53, si se fijan, automáticamente va cambiando también mi media, mi moda y mi mediana, así como mi tabla de frecuencias. Bien, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado al momento de poner nuestra tablita de frecuencias, porque por ejemplo, si yo a esta NI quisiera también darle un nombre, así como se lo di a mis categorías y a mis frecuencias absolutas, y yo le quisiera poner N mayúscula I, automáticamente me va a seleccionar NI o N minúscula I. ¿Por qué? Porque Excel no le importa si es mayúscula o minúscula, siempre me va a marcar NI. Por ejemplo, si yo quisiera darle un nombre a este conjunto de datos, yo le pudiera poner NI-A, que sería la frecuencia absoluta acumulada, la A de acumulada. Por lo tanto, si yo quiero utilizar mi frecuencia absoluta acumulada, simplemente le pongo la frecuencia absoluta y el -A para que sea acumulada. Si yo le quito esa A, me va a dejar solamente mi frecuencia absoluta. Entonces, si en algún momento, por alguna situación, nosotros nos equivocamos al nombrar algún rango de datos, nos podemos ir a la pestaña de fórmulas y dentro de la pestaña de fórmulas vamos a tener administrador de nombres. Si yo me voy a administrador de nombres, voy a tener todos los nombres que yo he puesto, que es datos, N, NI, NI-A y variables. Por ejemplo, si datos o variables yo la quisiera modificar, porque a lo mejor no era variable, era simplemente variable, o yo la quería nombrar variable, digo aceptar. A ver. Ok. En este caso, bueno, me dice que no porque está siendo utilizada para otras fórmulas. Pero bien, por ejemplo, datos que no precisamente se utiliza para otras fórmulas. Las variables sí se utilizan para la matriz, entonces nos pueden modificar, recuerden eso. Pero por ejemplo, datos sí lo voy a poder modificar porque no está involucrado con ninguna matriz. En este caso, dato, si se fijan, sí se pudo modificar. Lo voy a regresar a su nombre de datos. Le doy en aceptar. Si yo quisiera eliminar alguna, por ejemplo, esta que no utilizo, que es la frecuencia absoluta acumulada, le puedo poner eliminar. Y si se fijan, ya no existe. Y no me causó ningún conflicto. Bien, en este caso pues sería todo por el momento. Espero
le hayan agarrado un poquito más la onda a esta función de Excel, de cómo trabajar las tablitas de frecuencia. Y espero que con los nombres de rangos sea un poquito más fácil trabajar con Excel en lugar de estar trabajando con los nombres de celdas, de G2 hasta H3, etcétera, etcétera. En lugar de eso simplemente utilizar los nombres. Pues bueno, yo me despido de ustedes. Hasta luego.